La crisis política y jurídica que venimos viviendo pues nos presenta una serie de desafíos y circunstancias de debates, además no solo ideológicos, sino llegar hasta niveles pragmáticos, pero de hecho hay una serie de fallas en general, sea por la costumbre o sea simplemente porque no se ha puesto mayor atención en reformas jurídicas. Nos encontramos con situaciones como la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. ¿Cómo es que esta se origina? ¿Cuándo se pone en práctica? Y si realmente está funcionando o no. Para esto hemos invitado, además de otros detalles en realidad, a los doctores Juan Manuel Sosa, que es profesor de Derecho Constitucional en San Marcos y Universidad Católica, al doctor Alberto Cruces, profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica, y al doctor Pedro Gamio, especialista en gestión pública. Buenos días, señores. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues la primera pregunta tiene que ver precisamente con eso, es decir, ¿qué se necesita, qué reformas o ajustes se necesitan para mejorar esta causal de vacancia presidencial que origina tantas dudas finalmente y provoca, pues, suscita preocupación? Doctor Alberto Cruces. Sí, bueno, de repente no nos habíamos dado cuenta hasta este momento que era tan problemático porque no había sido una causal muy utilizada en nuestra historia, no solamente 3 veces. 17 años, dice que la última crisis política. Bueno, la última con Fujimori, ¿no? Que fue una situación muy excepcional, muy particular, que no se parece a esta, y sin embargo nos ha llevado a cuestionar. El mismo Alberto Borea en su exposición lo mencionaba, ¿no? Hay muchas formas en las que el Congreso puede cuestionar la labor del presidente. Tenemos la infracción constitucional, que es lo del juicio político o la forma de juicio político que tenemos en nuestro país, y sin embargo también tenemos esto que dicen algunos se podría terminar pareciendo una censura que rompe completamente con nuestro esquema, ¿no? Entonces creo que esta crisis en la que se nos ha puesto nos lleva a preguntarnos y a repensar cómo es que deberíamos regular en la Constitución las relaciones entre Congreso y presidente, porque ha quedado claro que muchos temas eran muy inciertos, no tenían una respuesta contundente, ni siquiera desde el mundo político y ni siquiera de la academia. ¿Algunos otros casos, otros ejemplos, ponemos? Lo que pasa es que el tema de la vacancia a nivel latinoamericano también es una cuestión más o menos particular del Perú. Si nosotros miramos a los otros países, lo que tienen es un juicio político, donde hay una acusación que formalmente se hace, unos cargos, y hay una serie de estándares que se tienen que cumplir. La vacancia más bien es una verificación de unos hechos que deberían estar muy probados, muy tasados, de forma de que no haya duda. Y eso es algo que es sui generis hasta cierto punto, ¿no? Doctor Juan Manuel Sosa. Sí, creo que la coyuntura también nos permite mirar hacia adelante en cómo deberían estar reguladas estas cuestiones, ¿no? O sea, preguntarnos si es que vale la pena o no mantener la causal de permanente incapacidad moral, ¿no? De repente esa causal hace más bien daño o bulla y debería reconducirse ante el juicio político. Es decir, si por alguna razón consideramos que el presidente no debe continuar en el cargo y las consideraciones que se discuten no son objetivas, como que ha salido del país sin autorización, como que ha muerto, como que ha renunciado, entonces de repente la discusión sí debería ser eminentemente política, como es la que finalmente hemos visto el día en que esto se ha discutido en el Congreso, ¿no? Y eso implica un conjunto de reglas diferentes a las que se han aplicado, ¿no? La vacancia debería ser no solamente ir y votar, sino debería ser pasar por un proceso en el que se permita que se asegure la posibilidad de defensa del funcionario que está siendo investigado, ¿no? Y eso implica un mayor tiempo, una mayor actuación de pruebas, una mayor discusión entre las partes. Entonces creo de que hace daño a una democracia con problemas institucionales como la nuestra, el hecho de mantener la posibilidad de que solamente con una mayoría calificada se puede vacar el presidente, más aún en el contexto de una democracia presidencial como la nuestra, ¿no? Si fuera por una infracción constitucional no se podría aplicar sino hasta después de terminado el periodo presidencial.
La infracción constitucional se debe tratar como un juicio político, ¿no? Eso implica la posibilidad, como ha ocurrido, por ejemplo, como viene ocurriendo ahora con la acusación contra los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Ya, pero al presidente en ejercicio no le podríamos hacer un proceso así, ¿o sí? Hay unas restricciones que están establecidas, creo que es en el artículo 117, ¿no? Correcto. Entonces, no es que se le pueda hacer juicio sobre cualquier cosa, justamente porque el modelo... Ya, pero hay que esperar a que deje el cargo. No, cabe la posibilidad de que por traición a la patria, por cerrar el Congreso, por no convocar elecciones, alguna otra causal más, porque no se permite el funcionamiento de los órganos del sistema electoral, se pueda enjuiciar políticamente al presidente, ¿no? Entonces sí se justifica tener una figura como la vacancia, porque si no, ¿cómo traes el control durante el tiempo en que está? Claro, justamente es algo de lo que no se ha discutido. O sea, hay dos formas de ver la figura, ¿no? Una que dice, bueno, la Constitución lo dice y se puede, y otra que atiende a la naturaleza de nuestra forma de gobierno. En nuestra forma de gobierno, la idea es que el presidente sea protegido, por eso es que el presidente no es políticamente responsable, sino los ministros, por eso es que el presidente puede cerrar el Congreso en caso de una discrepancia política fuerte. La idea es siempre proteger al presidente y que él pueda ser investigado, pero una vez que acabe el periodo. Entonces, las únicas razones que permitirían que el presidente sea acusado son estas que les he mencionado, que son muy pocas, son 4, pero si por alguna razón el presidente ha cometido algún delito o merece una investigación posterior, tendrá que ser una vez que termine su periodo, porque la idea es, como te decía nuevamente, preservar la institucionalidad del presidente, que pueda ser juzgado, pero en su momento, ¿no? E incluso podríamos volver a algunas cuestiones que han habido antes, como el juicio de residencia, ¿no? El presidente culmina su periodo, pero no puede irse hasta que rinda cuentas al país por los hechos que han ocurrido en su periodo, por ejemplo, ¿no? De tal forma de que no se genere la posibilidad de que un presidente se fugue del país, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que, como decía hace un momento, es la oportunidad de repensar cómo ha estado regulado todo esto, porque en realidad hay muchas cosas acá que se pueden decir para mejorar este tipo de coyunturas, ¿no? Doctor Pedro Gamio, ¿cuál es su punto de vista en ese sentido? Y sobre todo, en realidad, a mí lo que me preocupa es el desequilibrio político que se suscita con estas medidas, pero que en realidad sí es necesario que existan controles sobre la actuación presidencial, ¿no es cierto? Los alegatos de Borea han sido en ese sentido muy interesantes, porque claro, hay elementos políticos, pero hay elementos también objetivos que llevan a pensar pues que se está en posiciones incompatibles. Bueno, en mi opinión es necesario que exista esta figura. No es nueva, tiene presencia no solo en el Perú. Es un tema que tiene que ser muy grave. Es un tema que salva a la República de circunstancias como las que vivimos al final del gobierno del expresidente Fujimori. Si no hubiera existido esta causal, esta salida, ¿cuál hubiera sido el camino? Hubiera sido mucho más doloroso, mucho más complicado. Yo creo que hay detrás serios problemas de gobernabilidad, problemas de coherencia política y problemas de corrupción. Y la incapacidad de las instituciones de procesar estos problemas hace que llevemos la situación a estos casos. O sea, en pocas palabras, yo llamo la reflexión que el Perú sea el único país que está inmerso en el problema de Odebrecht, que la firma Odebrecht está presentando una demanda contra el Estado peruano a nivel de un arbitraje internacional. A mí eso me llama mucho la atención porque tiene que ver con las fracturas y coherencias. Absolutamente increíble. Totalmente increíble porque estamos hablando de una estrategia que ha fracasado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el famoso decreto de urgencia. Lo cierto es que el Perú no está saliendo airoso de una tarea articulada, de una estrategia conjunta. Hemos tenido cosas inverosímiles, como que una procuradora dicta un criterio, el ministro dicta otro criterio, el fiscal dicta otro criterio y al final el Perú se hace autogol. No, y además, esta cadena, que es absolutamente destructiva, de decir, no hay presidente que se salve. Eso es una cosa verdaderamente brutal desde el punto de vista del sentimiento de la población. Y por eso es que dicen, y de todo esto la solución va a ser que va a venir otro que también va a ser de las suyas. Es decir, por eso es que es tan importante en realidad que sí exista una visión y una categorización moral permanente de lo que hacen los presidentes, ¿no es cierto?
Yo recuerdo... Y miren los presidentes que hemos tenido, de antología, la verdad. Han hecho lo que les ha dado la gana. Ahora, hay algunas alternativas que se podrían tomar, ¿no? De repente ni siquiera a nivel constitucional, incluso a nivel de la ley, nosotros no tenemos ninguna regulación para los requisitos de declaración de ingresos, que tienen que dar los políticos, los que llegan a altos cargos, como por ejemplo sí sucede en otros países, ¿no? Donde se les exige, si han tenido ingresos a un determinado monto hacia arriba, la creación de un fideicomiso ciego, por ejemplo, ¿no? Que son figuras que se pueden explorar, ¿no? De repente habría que ver qué es lo que mejor se puede ajustar a nuestra realidad y empezar a emprender acciones en ese sentido, ¿no? No todas las regulaciones tienen que darse al más alto nivel, sino también generar condiciones en todo el ordenamiento. Yo insisto en el tema de fondo. Hace algún tiempo estuvimos aquí, don Raúl, y se planteó la necesidad de ese Consejo de Estado, porque el problema de Odebrecht y de otras empresas era un problema mayor y requería una respuesta coherente del Estado. Ahora, mediante un decreto, usted no puede tomar medidas administrativas si no tienen el aval de un juez. Entonces, hoy estamos viendo que los socios de esta empresa en distintos proyectos también se sienten afectados. Y en lugar de salir airosos, vamos a salir con sendos problemas y esperemos todavía la segunda, la tercera o cuarta información que venga de Brasil, porque falta todavía el detalle de las declaraciones del señor Barata. Faltan precisiones y no estamos respondiendo con coherencia y transparencia. Entonces, al final, estas figuras nos dan como una suerte de salida rápida frente a crisis o situaciones muy graves. No, y que cargamos más bien a la cotidianidad política. Y aprovechando de eso es que entonces nos lanzamos fuego contra este o contra ese otro. Y a mí me preocupa el día de hoy. El día de hoy tengo una lista de normas aprobadas a nivel del Congreso que perforan la caja fiscal. O sea, en pocas palabras, si vamos a seguir con la cara pintada y este enfrentamiento tan fuerte, estamos yendo contra la gobernabilidad del país y más aún. Temas tan importantes como el tema de, oiga, todas las personas que tengan problemas porque han tenido algún nivel de relación con contratos, inversiones o proyectos donde ha estado esta empresa, donde ha habido pago de coimas y todo esto, tienen que someterse a un procedimiento. Hay la figura constitucional. Si el presidente está puesto en cuestión, el presidente puede pedir licencia, encargar el mandato al vicepresidente, ver las formas si es que él está involucrado. Igual en el caso de otras personas que pueden ser líderes nacionales de otras organizaciones políticas. En pocas palabras, tenemos necesidad de sincerar y construir, sincerar en los procedimientos y construir instituciones. Si vamos al detalle, por ejemplo, cuando el doctor Borea menciona que el problema de la acción contra el Tribunal Constitucional responde a la mayoría fujimorista, yo ahí debo decir no es exacto, porque el inicio de este proceso absolutamente descabellado contra vocales del Tribunal Constitucional, miembros del Tribunal Constitucional, nace del propio gobierno, de un ministro congresista. Entonces son cosas... Y la destitución que se recomienda es para uno, no para todos. No, eso ya es el resultado de un procedimiento cuestionable, evidentemente, porque en ninguna parte del mundo tú puedes censurar a un miembro de un tribunal constitucional por su opinión, y más aún cuando el criterio ha sido compartido, sancionar a uno y al resto no. Entonces, hay cosas que llaman a la reflexión, pero el tema de fondo es, si no nos ponemos de acuerdo en cuestiones de política de Estado, por ejemplo, este caso de este procedimiento de sección, hacer que sean hechos realmente graves, pero por otro lado, también tenemos que corregir eso que es una violación de derechos humanos, que el 50% de personas que están procesadas no sean sentenciadas, que el país no sea capaz de resolver el problema de la amenaza de Odebrecht y otras empresas que han tenido prácticas ilícitas. Una inacción, ¿no? Una incompetencia, en realidad. En el fondo, ese es el problema. Falta de capacidad de gerencia país, incompetencia, y si no damos resultados, la gente se pone no solo desconfiada, sino hay un profundo descrédito. Y miren ustedes los indicadores.
somos uno de los países democráticos donde la gente menos valora la democracia, porque no la siente real. Juan Manuel Sosa, vamos a hacer una pausa y por favor después interviene. Tenemos un retorno de emergencia. Aló, buenos días. Buenos días, señor. Soy el señor José Trasmonte, de Surquillo, Díganos. de la avenida San Felipe, la cuadra 10. Sedapal nos ha dejado 2 días sin agua, sin darnos una solución. La empresa de consorcio que está haciendo obras de reparación de tubos, la avenida la ha dejado un caos, tiene huecos, y encima que nos ha dejado sin huecos todo 2 semanas, en 2 días que no tenemos agua aquí en Surquillo. La solución que nos dan estos señores que lo van a hacer después de fiestas, y solamente a esta hora de la mañana hay 2 personas trabajando. La empresa que trabaja para Sedapal se llama Consorcio Mercado, Corporación Mercado, que son los que están encargados de esta obra, que es un desastre y un caos. Estamos volviendo todos a desagüe, porque han dejado todos los desagües abiertos y encima del tubo de agua lo han reventado y nos han dejado sin avisarnos. ¿Esto desde cuándo, desde cuándo data? ¿Cuántos ya días? hace una semana y media. Una semana y media. Y no termina la obra. La avenida Sedapal, la avenida San Felipe, la cuadra 10, 9, 8, al costado de la empresa esta telefónica, es un caos. Encima el tráfico en las mañanas es insoportable gracias a estas obras de competencia. Muy bien, vamos a insistir ante Sedapal también para averiguar qué medidas han tomado. Muchas gracias. Bueno, entonces, la pregunta de cajón es, pues, ¿cómo podemos adelantar? ¿Cómo podemos hacer frente a este tema relativamente con cierta inmediatez? Juan Manuel Sosa. Sí, lo que estaba mencionando es que esta coyuntura, que es una coyuntura terrible, es una crisis claramente, debería ser también una oportunidad para racionalizar los conflictos, ¿no? Entonces sabemos de que este conflicto, digamos, hemos estado a puertas de que no solamente se baje el presidente, sino siempre sale la opción de que el presidente queme un primer ministro con la finalidad de que sea posible cerrar el Congreso, ¿no? Y digamos, a algunos nos puede parecer adecuada una y otra posición dependiendo de nuestras ideologías políticas también, ¿no? Pero es un problema, o sea, no podemos vivir la política de esa forma, ¿no? Entonces creo que la pura coyuntura. Claro, o viendo quién tiene más votos, a ver si puede lograr un atropello como lo que pasa con el Tribunal Constitucional, no es una cuestión de votos y ya no de razones, ¿no? Entonces sí creo de que es el momento de replantearnos en términos institucionales cómo afrontar ese tipo de controversias, crisis políticas, ¿no? Y eso implica, por ejemplo, mirar si es que lo que ocurre a nivel del Congreso solamente responde a votos o también a razones, de tal forma de que se pueda generar una idea más o menos sólida sobre lo que es debido al proceso parlamentario. O sea, en la historia del Congreso hay un montón de situaciones en las cuales el Congreso atropella a cualquier persona sobre la base de que cuenta con la cantidad de congresistas suficientes, ¿no? Yo creo que esa es una tarea pendiente. La otra tarea tiene que ver con las relaciones, como decía también Alberto, entre Congreso y Ejecutivo, ¿no? O sea, esta relación no puede ser una relación puramente tensa, ¿no? Y debe haber también un árbitro final que permita zanjar la situación, ¿no? Por ejemplo, ahora no se sabía si es que si se cerraba el Congreso, si se vacaba el presidente y las elecciones iban a ser por 5 años, o si eran elecciones generales, ¿no? O sea, no solamente presidenciales, sino también del Congreso, ¿no? Estas cuestiones generan incertidumbre que tienen diferentes tipos de efectos, ¿no? Yo creo de que estos asuntos deberían estar también regulados de manera más o menos clara, porque si es que la tendencia va a ser a mantener el conflicto, la idea debe ser tratar de ofrecer respuestas que superen justamente la coyuntura, ¿no? Claro, creo que es un momento importante para poder lograr eso. Alberto Cruces. Sí, más o menos en la misma línea. Sí creo que es el momento adecuado. Nos hemos salvado de una situación que podría haber sido lamentable. Es una crisis todavía, pero pudo ser mucho peor. El otro día estábamos aquí también conversando y justamente uno de los temas en el que no había una respuesta clara, ni siquiera un acuerdo entre los mismos constitucionalistas, era lo que se decía, ¿no? Si vamos a elecciones generales o no. Una cosa tan simple que debería estar tan clara en la Constitución no lo está, porque el artículo no lo dice elecciones. Entonces entramos en un ida y vuelta de opiniones y no llegamos a nada. Y la pregunta el que está un poco detrás también es, y que vale la pena hacérsela, puede ser el momento, es
si realmente corresponde al Congreso hacer este tipo de cosas, ¿no? Si alguna de estas actuaciones que se parecen más a lo que hace un fiscal o a lo que hace un poder judicial debería mantenerse en el ámbito judicial. Estamos hablando de las comisiones de investigación, por ejemplo, generar algunos plazos, algunos objetivos para estas comisiones, o la figura del árbitro, ¿no? Si tenemos que darle de repente algún rol al Jurado Nacional de Elecciones o un rol al Tribunal Constitucional, que también pueden contribuir a definir algunas de estas situaciones de incertidumbre. Hace unos días estábamos conversando, me preguntaron, ¿no se le puede consultar al tribunal qué cosa es incapacidad moral? Esa puede ser una alternativa, ¿no? La posibilidad de establecer mecanismos de consulta antes de que lleguemos a las crisis. Pedro Game. La pregunta tiene que ver con cuál va a ser el nuevo rumbo. Así es. Y ese es un tema... en términos prácticos y que en efecto se puede implementar realmente, porque dice la otra cosa, que tenemos con legislación que se acumula pero que no se cumple. Y creo que allí la gran pregunta que nos hacemos todos los peruanos a raíz del último mensaje a la nación del presidente de la República es ¿cómo va a ser ese cambio que ha anunciado? Y ahí viene una reflexión a flor de piel. ¿Vamos a aceptar que el presidente se mantenga como jefe de gobierno y jefe de Estado, o va a ser él capaz de darle la oportunidad a actores que construya un gobierno mucho más fuerte, con mayor capacidad de gestión, más articulado, que genere un equilibrio en la relación con el Poder Legislativo, y él se ponga en una posición más de jefe de Estado, dejando que se solucionen los graves problemas de las no resueltas situaciones, por ejemplo, en el norte del Perú? Ahí hay un problema enorme, gravísimo. Los problemas de que está la deforestación creciendo en el Perú. Acabo de leer un informe gravísimo sobre el problema de la contaminación con mercurio en el Perú. A pesar de que hemos suscrito el acuerdo de Minamata, estamos frente a situaciones que exigen, pero que el presidente se ponga un poco distante, haga un esfuerzo de un gobierno de consenso donde estén la mayor parte de fuerzas políticas y sociales del país representadas, y si no, vamos a seguir con este enfrentamiento insostenible. El expresidente Fujimori ha tomado una decisión que definitivamente llama a la reflexión. Se ha partido Fuerza Popular. Ese ha sido el costo de una intervención que ha salvado que el presidente no sea vacado, pero eso no significa que se ha solucionado la crisis política. No, en absoluto. La crisis política tiene que ver... Tampoco se ha definido en realidad cuál va a ser el criterio frente a un caso similar en el que una empresa que contrata con el Estado contrata a una empresa de un ministro. Solo porque el ministro no es quien dirige la empresa, pero es el dueño. O sea, de eso no lo hemos resuelto, digamos. No hemos tomado una posición frente a eso. ¿Eso está bien o no? El abogado del presidente decía que no es para tanto. O sea, perdóname, ¿cuál tendría que ser la actitud de la administración pública frente a este tipo de conductas, ¿no? Perdóname, pero yo sí soy categórico. Esto del Chinese Wall no es correcto. En pocas palabras, o te dedicas a los negocios privados o te dedicas exclusivamente a la función pública. Pero eso de que la gestión la hizo el tercero, pero los dividendos me los llevé yo, perdónenme, pero es una práctica que no juega con el buen gobierno. No, y esto es un tema... Suscita suspicacias. Pero al final salió de la discusión eso. Al final salió de la discusión. Y yo creo que allí debemos ser claros. Dar reglas que para adelante signifiquen, oiga, no vamos a aceptar esta situación. No puede haber la teoría de las cuerdas separadas, que en el fondo no están separadas porque están bien vinculadas. Entonces, el país tiene que aprender a desarrollar juego limpio. Yo no sé cuánto trabajo nos cueste acabar con la teoría de Pepe el Vivo, que tanto daño nos hace a todo nivel. Y esto exige una hoja de ruta, y hay peruanos muy calificados que pueden, pero hay que salir del círculo de los amigos. Y hay que pensar en la gente que tiene el mejor perfil y buscar una hoja de ruta que corresponda a política de Estado. Yo estoy seguro que hay 30 medidas que se pueden tomar y que los hinchas de Universitario, de Alianza, de Cienciano o de Laureus están de acuerdo. En pocas palabras, hay muchas soluciones que tienen que ver con dar cada uno lo mejor de sí mismo, pero tenemos que cambiar el estilo de gobernar.
y hacer que nuestro presidente se ponga en la posición de jefe de Estado y deje que un equipo con experiencia, que un equipo con el mejor performance empiece a resolver los problemas que hoy están creciendo, como el problema de la necesidad de mejorar la situación de las personas afectadas por el fenómeno del Niño, pero también los otros problemas que estamos arrastrando. Acabo de leer un informe, la población machiguenga, por ejemplo, en Camisea, a diferencia del Cusco, que se ha reducido la mortandad infantil a la mitad, en el caso de los pueblos indígenas en el Perú, que deberían haber sido beneficiados, se ha duplicado la mortandad infantil y hay problemas serios de impacto de una población que tiene que ver con el Perú diverso y el Perú multinacional. Entonces, creo yo que esa es la reflexión, don Raúl. Por ahí tenemos que trabajar. Es enorme. Muchísimas gracias. La verdad que nos llenamos de dudas y el programa que viene a continuación, pues vamos a seguir también tratando el tema. Lo que pasa es que la mayoría de veces somos un país que vive simplemente al apuro de las circunstancias, ¿no? No hay ni el mediano ni el largo plazo, no hay la reflexión a distancia y no hay la generosidad política para decir yo no domino todo, voy a buscar alianzas, etc. Complementarnos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. 9:02 de la mañana, hacemos una pausa y luego de inmediato nos vamos a Enfoque de los Sábados.